Bienvenidos a este quinto programa de Construye tu nave del éxito y todo dentro del esquema de nuestro canal Ojo con Eso Televisión. Es una programación bien interesante y se la recomiendo ampliamente. Que vean, voy a recordar en este momento el significado de esas diferencias que vimos en la anterior clase. Es esencial diferenciar cuando yo aplico los principios del mando de la autoridad, o sea, algo que pertenece a la organización, y lo que significa cuando yo aplico los principios del liderazgo, cuando mi conducta es capaz de visualizar las necesidades que tiene la organización y a la vez las necesidades que tiene la gente. Entonces, esa influencia tiene una impronta de una serie de vertientes que se tienen que fortalecer, que se tienen que internalizar como conceptos, así como hicimos con el desarrollo personal. El liderazgo también tiene una serie de vertientes. ¿Y por qué al final qué sucede en las organizaciones, en esos espacios sociales de participación? Bueno, que la gente nos ve a nosotros actuando con violencia para que le cumplan las cosas que tiene prescrito esa legitimidad de la autoridad, comparado con la persuasión con la cual trata el líder. El líder, en su visión y misión que tiene de la organización, agarra a la gente, forma equipos de trabajo con diferentes niveles de formación, con diferentes conocimientos, con diferente experiencia, los integra y va con ellos articulando las necesidades que se tienen para poder lograr la meta que se tiene en equipos de trabajo. No es la estrella que brilla en el firmamento, no, eso precisamente lo eliminamos. Lo que queremos es que la gran estrella sea la que nos brinda la organización cuando dice la misión de la organización es alcanzar esto que está aquí, objetivo. El liderazgo, esa conducta que estamos tratando de formar en ustedes, que hay que diferenciarla de la autoridad, tiene una serie de condiciones innatas, físicas, fisiológicas, intelectuales. Bueno, yo me debo formar en lo que yo considero que soy fuerte. Y aquellas debilidades que yo tengo, con un proceso que vamos a ver en el transcurso del curso, vamos a ver cuáles son las formas de, en programación neurolingüística, alcanzar, minimizar mis debilidades y fortalecer todas aquellas inquietudes positivas, propositivas que yo tenga. Y después una serie de condiciones morales adquiridas que voy fortaleciendo dentro de la organización, los valores organizacionales, esa institucionalidad que tanto se pierde en Latinoamérica, esa institucionalidad que hay que fortalecer con líderes, porque son los que van a, en primer lugar, dar un giro al significado de cómo dirigir. Se dirige con liderazgo y no se dirige con la autoridad. Se dirige formando equipos de trabajo y no autoritariamente mediante el dedo índice. No, eso se hace precisamente cuando yo adquiero esos valores, los internalizo como el entusiasmo, la parte del tacto, la parte de voy rescatando lo que es la pirámide de Maslow, la realización personal y profesional. Y esto me va a dar un peso del carisma del liderazgo. ¿Cuánto del peso? Bueno, son 6 vertientes principalmente. Entonces, es 1 sobre la 6ª parte de lo que significa el peso de la influencia. ¿Cuánto de esa influencia se necesita? El 100% para poder alcanzar ese proceso de percepción en la gente que está a nuestro alrededor, no solo los de abajo, los del medio, los de arriba, nuestros compañeros, nuestra gente que está dirigiendo la organización. Y ellos deben captar, sin duda alguna,
esa forma adecuada de aplicar el carisma, la forma de comportarme, el conocimiento, mis valores, los elementos necesarios que yo tengo que aprender a modular el mensaje, a ser un orador en la práctica de esa influencia. Ese orador, ese conocedor de cómo enviar mensajes cortos, concisos, con influencia, que llevan realmente en su impronta la necesidad de la influencia, es lo que conforma ese carisma tan necesario. Parte de la autoridad, claro, yo debo tener algo de autoridad. Mi influencia que me la dan como reconocimiento a la legitimidad de la autoridad, ¿cuánto de eso se necesita? También un sexto. Debo tener algo de autoridad y si no, irlo formando para buscar realmente en el desarrollo de mi carrera en la organización los cargos necesarios que deben sustentar lo que es mi carisma, lo que es mi conocimiento, lo que significa ser valioso para la organización y demostrarlo con acciones, no tomando cafecito y hablando con la influencia con los jefes. No, no es necesario. Es esto impactante, distinguidos alumnos y amigos. Si ustedes creen que la influencia es más importante que el liderazgo que deben tener en la organización, vean los miles de casos que han dado la historia para que vean la diferencia que hay entre aplicar la autoridad y el liderazgo. Como tercer elemento, lo que es la institucionalidad. Buscar realmente que se fortalezca el proceso de nombramiento, el proceso de selección en la organización. Cómo administrar eficientemente a la gente, los recursos humanos y el capital humano. Hoy en día hay que diferenciarlo para buscar el potencial de la gente que está a mi alrededor, que son los que verdaderamente deberían alcanzar los máximos niveles, o cómo administrar un desarrollo de carrera eficientemente aplicando todos los conceptos modernos de la inteligencia artificial. O sea, esos conceptos hay que manejarlos adecuadamente. La legalidad, en donde los reglamentos que tiene la organización, respetarlos, y lo que son las tradiciones, porque por supuesto ellas brindan la proyección institucional en el mercado. O sea, eso de considerar que las tradiciones, bueno, aquello lo hicieron así, ahora yo lo vengo a hacer de nuevo, sin ni siquiera comprobar el proceso de creatividad, innovación y cambio, son los que destruyen las organizaciones. Las organizaciones del Estado, cuando vienen aquellos dirigentes sin conocimiento y que imponen ciertas situaciones para tratar de revolucionar las organizaciones, bueno, esos conceptos se quedan en la estacada cuando uno ve los tremendos fracasos que ha habido en Latinoamérica con la prueba de estas cuestiones que consideran que sin conocimiento pueden alcanzar las metas de las empresas o de las organizaciones del Estado. Un tercer elemento, ojo con esto, distinguidos alumnos y amigos. Ojo, hay que prepararse profesionalmente. El sumum de ese conocimiento para ser aplicado necesita una preparación desde abajo. Y si no, en la organización, pedir el proceso de desarrollo de carrera para estar preparado profesionalmente e influir con mi asertividad. Mientras más asertivo sea, más influencia tengo. ¿Cuánto? En la toma de decisión, una sexta parte. Y eso realmente es lo que me va a dar a mí ese reconocimiento de la gente que está a mi alrededor en ver que soy asertivo. Pero eso no viene del maná. Eso no viene que un rayo iluminado hace que esos dirigentes tomen decisiones asertivas. No, hay que prepararse. Hay que conocer qué herramientas gerenciales son las que utiliza el líder. Por cierto, 5 solamente, y que la veremos en una de nuestras futuras clases. Eso da ese otro elemento de influencia. Otro elemento de influencia, tu inclinación al cambio. O sea, tienes que ser una persona con visión de futuro, no con una bola de cristal o enseñoreándose con
algunos elementos esotéricos. No, tienen que estudiar, tienen que visualizar a futuro mediante la planificación estratégica, la herramienta gerencial por excelencia de los líderes. Y esa inclinación al cambio le dará otra sexta parte de la influencia. Y miren quién entra como la última parte de la sexta parte que se necesita de esa gran bandeja donde yo voy vertiendo carisma, autoridad, institucionalidad, asertividad e inclinación al cambio, la adecuación circunstancial. Distinguidos alumnos y amigos, adecúense circunstancialmente en las organizaciones para estar presentes en los momentos adecuados. Adecúense preparándose con sus conocimientos para dar una opinión ante una junta directiva y que sea percibido como una persona importante para la organización. No por sus contactos y tomarse el cafecito e invitar al jefe el fin de semana. No, porque es valioso para la organización, porque ese mismo directivo se va a sentir que está apoyado por gente preparada, por gente que utiliza el conocimiento para alcanzar el liderazgo como conducta. Con ese liderazgo tendrán el poder moral necesario, no con un palo en la mano para que la gente cumpla las órdenes, no, es con la influencia, es con la asertividad en las tomas de decisiones, con la visión de futuro, con fortalecer los cambios que sean necesarios hacer para hacer la organización eficiente, productiva y competitiva. Y bueno, con un gran orgullo, y esto se los presento porque a medida que pasa cada uno de los temas que nosotros tenemos sobre liderazgo, quiero que ustedes internalicen de aquellos alumnos míos que son verdaderamente exitosos en sus empresas, aquellos alumnos que han sido relevantes, como 30 años en diferentes empresas, 27 de los cuales en Shell, en Apple, en todo lo que es un desarrollo de organizaciones. Una persona ligado a la gerencia en diferentes niveles, de diferentes proyectos de su empresa y actualmente en programas que tienen que ver con Director Board de una de las empresas más impactantes en los asuntos del petróleo, Shell. Les presento a mi hijo, el ingeniero Jonathan Briceño. Excelencia y ligado realmente a los asuntos del liderazgo. Jonathan, permíteme preguntarte de esas cosas del liderazgo que tú consideras más importantes con los cuales tú has podido lograr tus éxitos. Bueno, un saludo a todos los escucha, gerentes y empresarios de todo ese gran grupo de estudiantes que están con el almirante Briceño. Orgulloso para mí estar aquí con ustedes. Y tres elementos que te hacen ser líder y te hacen ser de los buenos. Tener visión, visión empresarial y visión de estructura a dónde quiere tu compañía que vaya. Eso es demasiado importante porque va a asegurar que tu visión enmarque los recursos que tú necesitas y que tú tienes que colocar para tu compañía. Sea tu compañía, sea la compañía en la que trabajas, tú necesitas esa visión. Tienes que estrategizar y asegurar que todos los elementos que tú piensas para ese futuro estén enmarcados en eso que estás buscando. Una vez que tengas la visión, esa visión bien clara, con esos recursos bien direccionados a eso que tú quieres, después es asegurar que cada uno de esos recursos esté claro en qué tiene que entregar. Eso se llama resultados. Tú tienes que saber que cada personal, cada ente de tu organización, sea tu empresa, sea tu compañía,
esté alineado con esa visión, con unos resultados muy claros. El primer día que tú le preguntes a Francisco, Francisco, ¿cuál es la visión? Él te diga, voy para allá, y te diga, ¿cuáles son los resultados que tú estás buscando? Eso está haciendo ser un buen líder. Entonces, resultados bien claros, visión bien clara, que aseguren que toda la organización, todos los entes estén enmarcados en esa que tú estás buscando. Y por último, pensar siempre en tu cliente. ¿Quién es tu cliente? Sea cualquier elemento de tu cadena de valor que asegure que ese cliente te traiga el ingreso que tú necesitas. Esos son tres factores que como líder, visión de futuro, asegurar que todos tus recursos tengan bien claro las unidades de desempeño que tienen que traer y que tú trabajes de el cliente para atrás para tú entender qué le tienes que entregar a él. Son tres elementos de liderazgo que tú tienes que asegurar. Y por eso cuando tú estás en el pasillo y hablas con Francisco, Francisco, ¿cómo vas? Tú no le preguntas cómo vas, tú le dices, ¿qué lograste hoy para tus resultados? Sea que Francisco sea de ventas, entonces tú le preguntas, ¿cuánto lograste hoy de ventas? Que esté claro en tu cabeza como líder, ¿qué es lo que le vas a preguntar a Francisco? A José, epa José, ¿cómo están los gastos? ¿Cómo están atinando los gastos? ¿Cómo los estás llevando? Que en el pasillo todo eso se marque para lograr esa visión que tú estás buscando, sea la que tú definas. Entonces, para mí han sido esos tres elementos simples, ¿no? Después podemos entrar en todos los detalles de cómo tú aseguras que esos valores, que esos elementos de liderazgo te aseguren a ti a conseguir lo que tú quieres como líder. Porque si a lo último, el último de la cadena de tu compañía no entiende qué es lo que tiene que entregar, así sea el contador que no trae dinero, pero asegura que los gastos no se nos vayan, por ejemplo. Entonces tienes que siempre estar estructurando de una forma clara que todo tu batallón, para hacer los términos militares que a ti te gustan, asegure ir para eso que tú estás buscando. Excelente, Jonathan. Muchas gracias. Y la pregunta final, dime cuál elemento del liderazgo tú consideras que es esencial en un momento de emergencia. Lo más importante en una emergencia es tener protocolos bien claros y mapeados en tu mente. Tú no puedes inventar. Tú tienes que asegurar que todo esté mapeado en tu mente. Nunca vas a tener todo, pero por lo menos vas a tener estructura mental que te ayude a ti a identificar en la emergencia, primero, el riesgo. Segundo, la acción. Si tú tienes claro ese mapeo lógicamente y estructurado que en una emergencia te exigen actuar, tú puedes determinar cuáles acciones hacer para que el riesgo esté claro, porque muchas veces la emergencia no te permite entender totalmente el riesgo, pero con la información que tienes, asegurar que tú puedas tomar decisiones sabiendo cómo vas a mitigar eso. Entonces, son tres cosas para mí que siempre he pensado en una emergencia. Primero, lógicas bien claras que aseguren un pensamiento estructurado. Tranquilidad de asegurar que tengas bien el riesgo y la acción para controlar la emergencia. Y tercero, como hablamos antes, un equipo. Un equipo que tú sepas que está también estructurado para responder frente a emergencia. Esas son tres cosas que siempre me han ayudado a mí frente a emergencias. Muchas gracias. Jonathan Briceño, distinguidos alumnos, amigos, estos son los líderes que necesita esa Venezuela del futuro, esa Latinoamérica que tanto requiere el liderazgo para progresar. Gracias, amigos todos. Gracias, mis queridos alumnos. Ahí están nuestras direcciones.
Intégrense al mundo de los líderes integrales para el progreso.